Bien, hermano, quisiera compartir con ustedes, y esto es para todos los que estamos aquí en este lugar, en este templo, que Dios ha dado a cada uno de nosotros para que podamos venir y poder adorarle y pedir y poder darle honra y gloria, pero también para escuchar su palabra. Y el día de hoy quisiera que todos conociéramos o recordáramos, más bien recordar un modelo a seguir. Ese es el título del mensaje del día de hoy, un modelo a seguir. En un inicio, hermanos, cuando el pueblo de Israel en su peregrinar por el desierto, Dios le manda algo a Moisés, que erigieran o construyeran un tabernáculo de reunión, un tabernáculo sobre el cual Dios iba a posar, un tabernáculo sobre el cual quería Dios estar ahí al pendiente de ellos. Y este tabernáculo de reunión, no sé si conseguimos algo, ¿sí? Nomás para que recordemos algo así, tenía sus cortinas, tenía sus paredes, tenía cada uno de estos utensilios que vemos ahí en este tabernáculo de reunión. Dios se lo mostró a Moisés de alguna manera. No sabemos cómo Dios se lo haya mostrado a Moisés. Le ha de haber puesto una pantalla, ¿verdad? Y luego, mira, así lo vas a hacer, ¿verdad? Y Moisés tomando nota y tomando conciencia de lo que estaba haciendo. Dice ahí en el Éxodo capítulo 25, verso 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, dice, así lo haréis. Así lo haréis. Entonces, todo lo que vemos aquí representado, y si alguna vez lo hemos visto representado de alguna u otra manera, Dios se lo mostró a Moisés y le dice, todo lo que tú viste, conforme al modelo que tú has visto, como se te ha mostrado, así lo vas a hacer. Y las personas del pueblo de Israel encargadas de hacer cada uno de ellos, de estos utensilios, eran hombres dedicados a este trabajo, hombres especiales, hombres que se dedicaban a dar figura a todo lo que Dios les estaba mostrando, y pudiésemos ver y describir lo que dice la Escritura acerca del candelero, ¿verdad? Que tenía manzanas y de oro y que labradas a martillo, y que de alguna manera Dios se las estaba mostrando a Moisés, y estas personas tenían que hacerlo conforme Moisés les estaba diciendo, conforme a él lo vio. Dice el versículo 40 del capítulo 25 de ahí mismo de Éxodo, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte, ¿verdad? De alguna manera Dios se lo mostró a Moisés para que él pudiera ver y pudiera decirle a las personas cómo tenían que hacer este trabajo. Y al final, entre cada una de las hechuras de estas utensilios que había ahí, dice la Escritura que era una obra primorosa. Y esa obra primorosa era lo mejor que se podía hacer, el mejor trabajo que podían haber hecho, ¿verdad? Entonces estas personas estaban cumpliendo con el modelo que Moisés le mostró y con el modelo que Dios le mostró a Moisés que hiciera. Mira, hazlo así como el modelo que se te ha mostrado en el monte. Y luego nos lo vuelve a recordar ahí en el libro de Hebreos capítulo 8 verso 5, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira y haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, ¿verdad? Y Moisés fue obediente al mostrar a su gente, al pueblo de Israel, las cosas que deberían de hacer, tal y como Dios se las mostró a Moisés. Las personas dedicadas a esto lo hicieron, ¿verdad? Y dice la Escritura que todo fue hecho a la perfección, lo llama y lo distingue como una obra primorosa, ¿verdad? La lectura que estábamos teniendo ahorita dice, capítulo 5, versículo 1 del libro de Efesios, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor
como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hoy estaremos viendo, hermanos, ser imitadores de Jesús. ¿Qué modelo nos está mostrando el Señor Jesucristo a cada uno de nosotros, que nos dice, mira y sé como el modelo que yo te estoy mostrando, ¿verdad? Nos dice el Señor, nos dice Dios Todopoderoso, y ese modelo es Jesucristo. Vamos a orar. Padre, le damos gracias por este momento que usted nos ha dado. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de leer su palabra y entenderla y descubrir algo nuevo cada día, porque usted tiene algo para nosotros nuevo cada mañana. Padre, sea con nosotros, sea con mis hermanos, y ayúdanos a entender el propósito de esta tarde, Padre. En el nombre de Jesús se lo pido por todo esto. Amén. Al ponernos a pensar en la palabra imitar, tenemos ejemplos, varios ejemplos de la vida diaria. Pudiésemos hablar de imitar. ¿Dónde podemos ver eso de imitar? Podemos ver un niño con su padre, ¿verdad? Si el padre es trabajador, el hijo se cree, ¿no? Va a ser trabajador, ¿verdad? También porque lo ve reflejado en su padre, ¿verdad? Si la actitud del padre es diferente, a los de los demás padres no le hace, ¿verdad? Aunque sea así, el hijo va a tratar de imitar a su padre, ¿verdad? De alguna manera. Al imitar a sus amigos también, ¿verdad? Si un hijo de nosotros se junta con sus amigos, ¿verdad? Va a tratar de imitar lo que hagan ellos. Sea lo que hagan, él va a tratar de imitar lo que hagan los amigos, ¿verdad? Por eso hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Y se los digo por experiencia, ¿verdad? Uno siempre era muy serio, ¿verdad? Somos muy serios y nos gustaba juntarnos con los serios, no, ¿verdad? No, nos gustaba juntarnos con el lado contrario porque queríamos ser como ellos. Queríamos imitarlos, queríamos hacer lo que ellos hacían, queríamos hacer las travesuras que ellos hacían, las maldades que ellos hacían, porque hacían maldades y todo se veía bien. Entonces debemos estar atentos con quién se juntan nuestros hijos. Podemos ver que nuestros hijos agarran frases, agarran posturas, palabras, modismos que nosotros tenemos como padres, y nuestros hijos los van aprendiendo. De alguna manera ellos van imitándonos a cada uno de nosotros. Las jovencitas, ¿verdad?, tratan de imitar también a sus amigas, ¿verdad?, en sus maneras de peinar, en sus maneras de hacer, en sus maneras de hablar, de vestir, de maquillarse y en todas otras formas que ustedes quieran, pero siempre tratan de imitar a alguien, ¿verdad? Tratamos de imitar también a personas famosas, ¿verdad? ¿Como a quién les gustaría imitar? A alguien que trae una katana, ¿verdad?, y desenfundándola, ¿verdad? A un samurái, ¿verdad? ¿O a quién les gustaría? ¿A quién ustedes han visto que quisieran imitar? ¿Verdad? Hoy en día nuestro ambiente social nos invita a imitar a algo que nos llama la atención, ¿verdad? Hoy en día todo el entorno que nos rodea nos ayuda, nos influye en nuestras vidas para tratar de imitar a alguien, ¿verdad? Ya sea en la cocina, yo quiero ser como el chef, no sé qué, ¿verdad? Y tratamos de imitar todo lo que hace, ¿verdad? Y nada, descubrimos que no nos salen, ¿verdad? Solamente él sabe porque él es el chef, ¿verdad? Y cosas así, tratamos de imitar siempre las cosas que nosotros vemos. Una de las cosas que podemos analizar el día de hoy es imitar al Señor Jesucristo. En aquel tiempo, como le hemos llamado nosotros, o como se le conoce la iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo, se les llamaba en una forma despectiva, una manera de desprecio, cristianos, ¿verdad? Los cristianos, ¿verdad? Y se burlaban y se mofaban de ellos. ¿Y por qué les llamaban cristianos? Porque imitaban a Cristo. Todo lo que hizo el Señor Jesucristo, todo lo que hacía el Señor Jesucristo aquí en la tierra, los primeros seguidores de Jesús lo hacían. Y de una manera despectiva les llamaban así, cristianos. Porque trataban de hacer o hacían, daban el ejemplo de que seguían a Cristo.
Y eso identificaba a la iglesia del primer siglo. Hoy en día la iglesia ha olvidado este verdadero significado de cristiano, ¿verdad? ¿Alguno de nosotros podría ser acreedor al llamamiento de cristiano hoy en día? Estamos siendo imitadores de Cristo, ¿verdad? Como para poder decir yo soy cristiano, ¿verdad? Seguidor de Cristo, imitador de Cristo, ¿verdad? Todo lo que Cristo enseñó yo lo estoy haciendo, ¿verdad? O nada más las personas de aquel primer siglo que fueron imitadores de Cristo. Para ser imitadores de Cristo, para poder ser como Cristo, debemos de tener una relación, fíjese bien, una relación verdadera con el Señor, una verdadera relación con el Señor, una verdadera relación con Cristo Jesús. ¿Y qué es una relación verdadera con Cristo Jesús? ¿Verdad? La mayoría de los que estamos aquí, habemos muchas familias, sabemos muchas parejas de esposos y esposas aquí, de hermanos que están con sus esposos y otros no, ¿verdad? Por alguna situación, pero siempre, hermanos, que estamos aquí en la casa de Dios, nuestras familias, siempre debemos de tratar de imitar y dar el ejemplo a los demás que vienen atrás de nosotros para imitar al Señor Jesucristo. ¿Y qué era lo que hacía el Señor Jesucristo? Se preocupaba por el prójimo, se preocupaba por sus discípulos, se preocupaba por los demás, pero sobre todo se preocupaba por llevarles el mensaje de salvación. En una ocasión, si ustedes recuerdan, el Señor Jesucristo se encontró con una mujer, la mujer samaritana. Está descrita ahí al principio del texto ese que viene, la mujer samaritana. ¿Qué era la mujer samaritana? ¿Verdad? Era una mujer del pueblo de Samaria, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo, cuando se enfrenta o no se confronta con ella, ¿verdad? Le dice, mujer, dame de beber. La mujer salió a recoger agua, ¿verdad? A una hora no apropiada, y la hora no apropiada era cuando el sol estaba en su máximo esplendor, ¿verdad? Donde nadie salía, ¿verdad? Ni las lagartijas salían, solo la mujer, ¿verdad? Y la mujer salía para que no la vieran, porque seguramente la mujer no hacía nada bueno, ¿verdad? Pero se topó con el Señor Jesucristo, el cual le pide, dame de beber, ¿verdad? Y ahí tienen una disputa ahí de creencias, de suposiciones, pero la mujer decía, nosotros creemos que en este monte debemos adorar, y ustedes judíos dicen que en Jerusalén. Y el Señor empieza a hablar con ella, y el Señor se preocupa por ella, no porque sea de otra parte, de otra región, como dijo la mujer samaritana, judíos y samaritanos no se llevan entre sí. No por eso el Señor le hizo a un lado. No por eso el Señor al siervo del centurión lo hizo a un lado. No, sabes que tú eres siervo del centurión, no te voy a sanar. Y en detalles que vemos la vida del Señor Jesucristo, nunca hizo una acepción de personas. A todos los tomó con amor. ¿Cuántos de nosotros estamos imitando al Señor Jesucristo en este aspecto? ¿Amamos a la gente? ¿Verdad? Como el Señor amaba a las personas, y porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estamos también en ese concepto del Señor Jesucristo, de amar a las personas, de buscarlas, porque si no se van a perder, ¿verdad? ¿O cuál es nuestra idea? ¿Cuál ha sido nuestra idea siempre de hijos de Dios? Un seguidor de Jesús tiene que ser un imitador de Él. No es una obligación. No es cuestión académico de imitar al Señor. Es un privilegio. Es un privilegio imitar al Señor, ¿verdad? Muchas de las veces muchos se enojan porque nos dicen, tú eres igual, tú me imitas, ¿verdad? Entonces lo que yo hago tú haces, ¿verdad? Y trato de buscar otras cosas para que no me imiten, pero el Señor no. El Señor dice que seamos imitadores. El apóstol Pablo se atrevió a decir, sed imitadores de mí como así como yo lo soy de Cristo. Y válgame que el apóstol Pablo tenía, al principio era un perseguidor de cristianos que los llevaba y los castigaba y los llevaba hasta el sumo sacerdote para que fueran encarcelados. Un perseguidor de la iglesia. Y muchos nos comportamos como antes del apóstol Pablo, muchos nos comportamos como Saulo,
Muchos nos comportamos como el Saulo de Tarso antes de conocer al Señor, siendo cristianos. El Señor Jesucristo vino a buscar y a saber lo que se había perdido. Ese modelo que nosotros debemos de tener precisamente es ese. Buscar a los que se están perdiendo. Analicemos nuestro diario vivir con estas preguntas. ¿Soy un fan o imitador de Jesús? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a imitarlo? ¿Cómo es en realidad mi relación con Él? Pensemos y meditemos en cada una de estas preguntas y veamos en cuál de ellas nos estamos encontrando. Primero los Corintios 4, 16 y 17. Si alguien lo tiene por ahí que me pueda ayudar. Por tanto, Os ruego que me imitéis. 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Timoteo era un fiel imitador del apóstol Pablo y por consiguiente un fiel imitador del Señor Jesucristo. Así como dice Pablo, pues por tanto os ruego que me imitéis. ¿Verdad? ¿Imitas a Jesús? ¿Sigues a Jesús? ¿Qué le parecería a usted invitar a su hijo a imitarlo? ¿Se atrevería usted a decirle a su hijo, hijo, imítame? O a su hija, imítame. A sabiendas de que usted está imitando al Señor Jesucristo. ¿Se atrevería a expresar estas palabras a su hijo? ¿O estaría difícil? ¿O usted diría, no, realmente no? ¿Verdad? Pongámonos un momento nada más a pensar en eso. El apóstol sigue diciendo, por tanto os ruego, una súplica, diciendo, ruego que me imitéis. ¿Por qué os ruego? ¿Por qué el apóstol Pablo rogaba? Porque el imitar al Señor Jesucristo es lo máximo que nosotros pudiésemos hacer por el Señor. La mayoría de nosotros llegamos a la paternidad con el conocimiento. A lo mejor tenemos un instructivo ahí, lo que debemos de tener, con qué nos debemos de prever cuando va a llegar un bebé. ¿Qué tenía usted? ¿Tenía la cuna? ¿Tenía pañales? ¿Tenía toallitas para limpiar al bebé? ¿Qué más? ¿Un instructivo también posiblemente? Y luego ya el bebé. ¿Y luego qué hacemos? Ya está aquí el bebé, ¿y ahora qué hacemos? ¿Verdad? Oye, ¿está llorando? No, pues déjelo que llore. Para que sus pulmones se fortalezcan, ¿verdad? No sabemos realmente, ¿verdad? No sabemos realmente cómo atender a un hijo. Pero después, poco a poco, podemos irle enseñando, podemos ir aprendiendo y enseñándole al hijo, porque él va creciendo y va tratando de imitándonos a nosotros. Después nosotros vamos a ir conociendo a nuestro hijo, ya sabemos. Yo me quedo sorprendido una vez, ¿dónde está Arturo? Como dice el hermano, ahí está Arturo. Una vez Arturo se salió de la reunión y se fue por Valentina. Y estábamos en la reunión, ¿verdad? Y acá salió Arturo y pues es que Valentina estaba llorando. Pero yo ni siquiera lo oí. Pero él como papá pudo escuchar el llanto de su hija y fue a ver qué tenía, porque la conoce, ¿verdad? Ya después me di cuenta y así nosotros también. Pero si lo invertimos, ¿verdad? También nuestros hijos deben de imitarnos a nosotros. Pero nosotros debemos ser inteligentes, ¿verdad? Inteligentes en el sentido de que debemos de imitar a Cristo.
Porque si no imitamos a Cristo, si no imitamos al Señor Jesucristo, nuestros hijos van a imitar a alguien más. ¿Verdad? Y ese alguien más lo tienen en sus manos. ¿Verdad? Ese alguien más está en sus manos. Ya no hay nada que esconder. Ya ellos lo pueden tener en sus manos. ¿Verdad? Y pueden aprender más de ellos que de nosotros. E inclusive nosotros estamos platicando con ellos y ellos están pensando a ver qué van a buscar, a ver qué van a ver. ¿Verdad? Por eso también nosotros debemos estar atentos al peligro que tienen nuestros hijos en sus manos. ¿Verdad? Y poder tratar y no tratar, sino hacer hasta todo lo posible porque ellos entren en razón. Había una vez un padre que le decía a su hijo: oye, hijo, no fumes, te va a dar cáncer, ¿verdad? ¿Qué creen que vaya a hacer el hijo? ¿Creen que le vaya a hacer caso? Pues claro que no. Y el papá le estaba poniendo el ejemplo, ¿verdad? Pues no es cierto, pues tú lo haces. El ejemplo a seguir es Cristo, ¿verdad? Seguir las pisadas del Maestro, seguir las pisadas del Señor Jesucristo. También para nosotros como cristianos también debemos de tener y formar hijos espirituales, ¿verdad? Tratar de poner el mayor empeño de ser hijos de Dios y dar el ejemplo para que nosotros podamos alentar a otros a ser como Cristo también. Como esos primeros cristianos, ¿verdad? Hace años, hace no muchos años, ¿verdad? Hace unos cuantos años, éramos objeto de decir: yo quisiera ser como ustedes. ¿Cómo? Pues como los cristianos. Y hoy hace mucho que ya no oigo esa frase, ¿verdad? Porque estamos dejando de imitar a Cristo. Cada vez nos parecemos más a los demás, más a los del montón, y nos confundimos. Hace algún tiempo yo les decía: los domingos salimos a los centros comerciales y vemos quiénes son cristianos y quiénes no. ¿Por qué? Por su manera de vestir, ¿verdad? Hoy ya ni los domingos, o a lo mejor no vamos porque no tenemos, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Puede ser también eso, pero ya cada vez más vamos dejando de imitar a Cristo. Un padre espiritual debe ser un buen ejemplo para sus hijos espirituales también. Tiene hijos espirituales que vean el buen ejemplo del Señor Jesucristo en usted, así como Timoteo vio el ejemplo del apóstol Pablo y le llama al apóstol Pablo mi hijo, ¿verdad? Sabemos que no era su hijo fisiológico, ¿verdad? Pero era su hijo espiritual. Un joven, ¿verdad? Que le anima y que le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, ¿verdad? Que nadie te diga, nadie te menosprecie por ser joven. Ninguno tenga en poco tu juventud, ¿verdad? Porque sabía lo que acarreaba todo eso en aquel tiempo y más todavía ahora. Y le dice después: sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Estamos enseñando a nuestros hijos eso? También, igual como Pablo enseñó a Timoteo y le decía, como dice ahí en 1 Timoteo 4, ¿qué? 12, ¿verdad? Ninguno tenga en poco tu juventud. Tú sigues siempre siendo ejemplo de los creyentes, en tu manera de hablar, ¿verdad? Muy importante la manera de hablar, ¿verdad? A Pedro se delató solito, ¿no? ¿Qué le dijeron a Pedro cuando andaba atrás del Señor Jesucristo cuando fue arrestado? O tu manera de hablar te delata, ¿verdad? ¿Y qué hizo Pedro? No, que mi manera de hablar no me delate. Ahí les van unas. No las puedo decir porque no dice, ¿verdad? Pero sí dijo algunas, dice la Escritura, ¿verdad?
para que vean que no soy, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros podemos dar ese ejemplo del creyente, ¿verdad? A nuestros hijos, en nuestra manera de hablar. ¿Cuántos, siendo sincero, cuántos los que estamos aquí en este momento podemos decirle a nuestros hijos una vez más, imítame a mí porque yo imito a Cristo? Pensemos y meditemos en eso. Mateo 23:3, por favor. ¿Alguien que me pueda ayudar con Mateo 23:3? Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ajá. Ciertamente aquí entre nosotros, por default, actuamos como cristianos, pero donde no es difícil, porque finalmente sale nuestra verdadera personalidad en casa. Aquí somos unos. ¿Aquí somos qué? ¿Y en la casa? Bueno, medios cristianos, ¿verdad? ¿Y en el trabajo? ¿Y en la escuela? ¿Y donde quiera que estemos? No, en el trabajo soy yo un trabajador, ¿verdad? Soy uno más del trabajo, ¿verdad? En la escuela yo soy un estudiante, ¿verdad? No vemos al apóstol Pablo que haya dicho eso cuando estaba enfrente de los principales gobernantes, ¿verdad? Sino al contrario, uno de ellos le dijo, por poco, y me persuades a ser cristiano. Por poco y me persuades a ser cristiano. Y ese es el deber ser nuestro jefe, que nos dijera, por poco, ¿verdad? O me ganaste para Cristo, o mi compañero de escuela, o donde quiera que yo esté, ¿verdad? Pero de perdido que salga ese por poco, porque estamos imitando al Señor Jesucristo. Amar a nuestra iglesia, imitar a Jesús, seguir a Jesús. Jesucristo se preocupó mucho por sus discípulos cuando estaba con ellos, porque les dice algo importante: no os dejaré huérfanos, ¿verdad? Y se preocupó por nosotros, porque esa bendición que el Señor les dijo a sus iglesias es también para nosotros. No os dejaré huérfanos. Voy a enviar un consolador, el cual os guiará toda verdad, el cual estará con vosotros, el cual os va a redarguir, el cual va a seguir con ustedes, para que puedan completar la obra que les dije que hicieran. Y vemos que al final de la vida de estas personas, de los discípulos del Señor, fue entregando su vida por causa del Señor Jesucristo. ¿Podemos nosotros dar también nuestra vida por la causa del Señor Jesucristo? ¿Podemos nosotros también ser imitadores de Cristo, como también sus discípulos tuvieron la capacidad de poder morir por el Señor? Cristo lo hizo por mí. Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Él obedeció a su Padre y es el modelo a seguir. Ese modelo que nosotros tenemos que seguir es Cristo, como le dijo Dios a Moisés: haz todo como lo viste, ¿verdad? Como el modelo que te fue presentado en el monte, así hazlo. Así fabrica el tabernáculo, así fabrica cada una de las piezas, de los detalles que había a ver ahí, así fabrícalo como se te mostró. Y Moisés así lo dijo y lo hicieron. Hoy la invitación, hermanos, hoy es que veamos el modelo de Jesucristo. El modelo que se nos ha mostrado día con día, domingo tras domingo. Vemos el modelo de Jesucristo. Vemos cómo la enseñanza de Jesucristo pudo cambiar a las personas. Y ese es el modelo a seguir. Seguir el modelo de Jesucristo. ¿Qué podíamos obtener siguiendo el modelo de Jesucristo en nuestra vida? Podemos obtener muchas cosas. Podemos encontrar sobre todo esa paz
que sobrepasa todo entendimiento, a pesar de las adversidades, vamos a estar confiando en Dios. Está como el ejemplo que ya había puesto hace algunas semanas del hombre sabio y el hombre ¿qué? Necio. ¿Se fijan que en las dos situaciones vinieron tormentas y tempestades? Vinieron vientos y vinieron estragos a la vida del cristiano, ¿verdad? Del hombre sabio, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Su casa permaneció porque estaba fundada sobre la roca, porque la roca era Cristo. Pero el hombre necio, el que no quería nada con Dios, el que quería hacer su voluntad, vinieron los mismos vientos, la misma tempestad y la casa se derrumbó. ¿Cómo está nuestra casa hoy en día? ¿Cómo está nuestra situación espiritual en cada uno de nosotros? ¿Estamos listos y preparados para lo que venga? ¿Estamos listos y preparados para la tormenta que venga y que nuestra casa pueda permanecer porque estará fundada en la roca que es Cristo? Oremos. Padre, gracias le damos en esta tarde, porque usted ha sido bueno y grande en misericordia. Padre, suplico que usted sea con mis hermanos y sea conmigo también, y poder tomar el modelo a seguir que es Cristo. Y en esta actitud de oración, hermanos, yo quisiera invitarle a poder seguir este modelo de Jesucristo, a poder imitarle, a poder ser como Él y poder decirle a nuestros hijos: imítame a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. No es fácil, por eso es la invitación, para tener una oración especial por cada uno de nosotros. Yo levanto mi mano porque yo necesito de Cristo. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Puede bajar su mano. Amén. Amén. Puedes bajar tu mano. Yo también necesito de Cristo. Y gracias a Dios porque vemos que necesitamos de Cristo para poder ser el ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza, y mostrarle eso a nuestros hijos espirituales, y mostrarle eso también a nuestra iglesia. Gracias, Padre Santo, por tu palabra que nos das. Gracias porque sabemos que tu palabra no vuelve vacía, Señor, y te pido, Señor, que tu palabra pueda llevar fruto. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Que Dios los bendiga.